Muy buenos días a todos y para mí un honor como siempre participar de estas iniciativas de Bacredomatic, preocupado por cada uno de ustedes que nos acompañan hoy y sobre todo por el desarrollo de aquellos pequeños y medianos emprendedores que quieren aprender a hacer las cosas bien y sobre todo seguir contribuyendo a la economía nacional. Y como bien decía doña Desiree e indicaba Jennifer, las pequeñas y medianas empresas representan un gran porcentaje o aportan un gran porcentaje al desarrollo de nuestra economía nacional. Por eso es importante que sigamos reforzando todos aquellos factores que contribuyen a que este sector siga creciendo. ¿Y qué mejor manera de hacerlo por medio de estas capacitaciones? Los invito entonces a pasar a la exposición y cualquier consulta pueden irla indicando a través de los medios que tienen a disposición o podemos abarcarlas al final de esta charla. Lo importante es que usted, pequeño o mediano emprendedor, no se quede con dudas. Si tiene algo que todavía está pendiente, que se ponga en regla y pueda seguir desarrollando su negocio como debe de ser. Empezamos con la parte de los trámites legales. Las pequeñas y medianas empresas tienen dos posibilidades o dos figuras. Podemos hacerlo a través de la persona física o podemos hacerlo por medio de una persona jurídica. En este momento les voy a hablar desde el punto de vista de persona jurídica. Y posteriormente ya enlazamos porque los requisitos tanto para persona física como persona jurídica son exactamente los mismos. El primer paso como persona jurídica que requerimos a nivel legal, bueno, es constituir la sociedad. En nuestro país hay establecidos 4 tipos de sociedades o personas jurídicas. Los más utilizados son la sociedad anónima o la sociedad de responsabilidad limitada. Para poder constituir una sociedad, vamos a requerir los servicios de un notario público, que es el que se va a encargar de la tramitología en el Registro Nacional. Una vez inscrita la sociedad, vamos a la segunda etapa, que hace referencia ya a otros trámites con la Caja del Seguro Social, con el Instituto Nacional de Seguros y posteriormente pues podemos hacer nuestro trámite de inscripción a nivel del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Nada más para que lo tengan de referencia y en relación a los tipos de sociedades que se manejan en nuestro país, como les indicaba, tenemos 4 tipos. Está el de sociedad de responsabilidad limitada, que básicamente lo que se requiere como mínimo es 2 personas que constituyan la sociedad. Y por eso la sugerencia, sobre todo a nivel de pyme, es utilizar esta figura porque es más fácil que 2 personas se pongan de acuerdo como socios. Bueno, en realidad en responsabilidad limitada no se habla de socios, se habla de cuotistas. Se pongan de acuerdo a la hora de tomar decisiones. En una sociedad anónima se requieren como mínimo 3 personas. Entonces, los trámites ya se vuelven un poquito más complejos a nivel del manejo de la sociedad. Importante señalar que a nivel de constitución o de costo legal, el honorario es exactamente el mismo indistintamente si usted escoge un tipo de sociedad u otra. ¿Qué pasa a veces con las sociedades anónimas? Que de repente elegimos a una determinada persona a la hora de crear la sociedad, pero resulta que con el tiempo nos desligamos de esa persona, lo nombramos como miembro de junta directiva y después no es tan fácil acceder a esa persona. Entonces es el cuidado que tenemos que tener a la hora de seleccionar miembros de junta directiva, socios o cuotistas según corresponda. Como les indicaba, una vez que tenemos la sociedad, podemos realizar los trámites que voy a indicar. A nivel del MAKE es importante tener en consideración
lo que indica el artículo 2, inciso L, y que lee así: una pequeña o mediana empresa es una entidad productiva de carácter permanente que disponga de los recursos humanos, los maneje y opere bajo las figuras de persona física, como les indicaba al inicio, o de persona jurídica. Y esto para el desarrollo de actividades industriales, comerciales, servicios o agropecuarios que desarrollen actividades de agricultura orgánica. ¿Qué es importante considerar en esta definición? Un pequeño o mediano empresario no es aquel que circunstancialmente viene y abre un negocio por un fin de semana. Hablemos de abre una sodita, abre una ventana para vender comida, pero la abre los fines de semana. Esto no podría ser considerado un pequeño o mediano emprendedor. ¿Por qué? Porque lo que me dice la definición es de carácter permanente. Yo no puedo decidir un día abro, otro día no abro. No, es una actividad económica con carácter formal en donde yo utilice recursos humanos. Y aquí tenemos que también quitarnos un poquito la idea de que un pequeño o mediano empresario debe de tener una gran planilla de colaboradores. No pueden ser 2 colaboradores, 3 colaboradores. Inclusive hay pequeñas o medianas empresas que llegan a tener hasta 100 colaboradores. Ese es el margen que tiene establecido el MEIC para valoración de pequeña y mediana empresa. Factores que me van a determinar la clasificación de una pequeña y mediana empresa. Y aquí tengo que hacer una salvedad. Por costumbre hablamos de pyme o pequeña y mediana empresa. Sin embargo, dentro de la clasificación tenemos un primer rango que son los microemprendedores o microempresarios que también pueden inscribirse en el MEIC de acuerdo a la categoría. ¿Cómo se clasifican? El MEIC tiene establecida una fórmula matemática en donde toman en cuenta la actividad empresarial que se desarrolle, el promedio de colaboradores, el valor de los activos, los valores anuales de venta y el valor de los activos totales netos. Cuando se tiene esta información, estos datos se ingresan. Si ven a la derecha de la pantalla, hay un recuadro en donde está la fórmula que valoran en el MEIC. Y de acuerdo al número que arroja, que aquí podemos verlo acá abajito, en este caso, conforme a los datos que se ingresaron, lo que me indica es que da un indicador de 1. ¿Qué significa esto? Que cuando el indicador me da igual a 1 y menor o igual a 10, clasifica como microempresa. Si es mayor de 10, pero menor o igual a 35, es una pequeña empresa. Y la mediana empresa es la que estaría entre el rango de los 35 y 100 de acuerdo a la fórmula matemática establecida. Acá les voy a presentar la formulita. En el enlace que está establecido ahí, posteriormente ustedes van a recibir la presentación. Si quisieran validarlo, pues a través de ese enlace van a poder verificar en el MEIC la fórmula que estamos en este momento proyectando acá. Acá lo importante es saber que hay una clasificación de microempresario, pequeño o mediano. ¿Cuáles son los requisitos que yo necesito inscribirme ante el MEIC? Y aquí es donde eventualmente les puedan empezar a surgir dudas y ya vamos a ver por qué. Dentro de los primeros requisitos es, de acuerdo a la fórmula anterior, que puedan calificar como micro, pequeños o medianos empresarios. Eso es lo primero. Tener permanencia en el mercado, y es lo que les indicaba anteriormente. Si yo hago una labor o desarrollo una actividad de forma
ocasional porque se me ocurrió o porque necesitaba generar en un determinado periodo de tiempo ingresos adicionales y empecé a desarrollar una actividad, eso no me indica que es permanente. Yo tengo que hacerlo de forma permanente todos los días y de acuerdo a los requisitos que estamos revisando el día de hoy. Ser, y esto va unido al anterior, una unidad productiva formal. No es que cada vez que yo necesito, voy y abro la tienda, voy y abro la cafetería, voy y abro la zapatería. No, es una unidad productiva con carácter formal. Que la actividad que se desarrolle esté considerada dentro de la clasificación industrial internacional. Esto se define por unas siglas que se llama SIU y es un catálogo en donde uno puede verificar si la actividad que uno desarrolla está dentro de este catálogo. Esta clasificación va muy unida a la clasificación que se utiliza a nivel de la administración tributaria. Entonces, digamos que ahí debe de haber una conexión. Mi quinto requisito, tener la última declaración del impuesto sobre la renta. Y estos tres, el 5, el 6 y el 7, van muy asociados y aquí es donde mayor atención debemos de tener. Última declaración de renta, estar inscritos en la caja del Seguro Social y tener una póliza de riesgos del trabajo. Lo que me indica la normativa vigente es que de estos tres requisitos que les estoy indicando, 5, 6 y 7, se debe cumplir al menos 2. Y si me dicen, mire, doña Iliana, es que yo estoy empezando mi negocio, ¿cómo hago yo para ir a hacer el trámite ante el MEIC? Si yo no tengo última declaración del impuesto sobre la renta, bueno, entonces si no tengo declaración de la renta, necesariamente tengo que estar inscrito en la caja. Si el emprendimiento es a título de persona física, voy a tener que inscribirme en la caja, cotizar como persona física. Si es a través de una persona jurídica, entonces debo de ir a la caja y tramitar mi número patronal e inscribir a el colaborador o los colaboradores que tenga dentro de mi unidad productiva. Ahí ya cumpliría el requisito de la caja. Y asociado a esto, una vez que tengo la caja, puedo entonces adquirir la póliza de riesgos del trabajo del Instituto Nacional de Seguros. Aquí es muy importante que el Instituto Nacional de Seguros, también por normativa, no les va a permitir adquirir una póliza de riesgos de trabajo a título de una sociedad si esta sociedad, sus colaboradores no están inscritos en la caja del Seguro Social. Entonces también vean que aquí vamos alineando procesos. Eso en el caso de sociedad. ¿Qué pasa si es una persona física? Misma situación. Si yo quiero adquirir la póliza de riesgos del trabajo, me van a decir, bueno, usted está inscrito como contribuyente, entonces podemos enviar lo que se llama a nivel de la administración tributaria el registro único tributario. Y adicionalmente debemos demostrar que estamos cotizando el seguro voluntario en la caja del Seguro Social. Entonces ya saben, del 5, 6, 7, puedo cumplir el 6 y el 7 y el 5 y el 6, siempre y cuando se cumplan dos de los requisitos. Y finalmente, el último requisito es completar el formulario de inscripción de PYME, que ya lo vamos a ver. Este formulario está disponible en la página del MEIC y son características muy básicas las que se deben incluir. Por ejemplo, el nombre de la persona física o del representante legal, el nombre de la sociedad, el número de identificación, la cantidad de colaboradores, la actividad económica. Básicamente, este formulario funge como una declaración jurada. Beneficio con tema de pandemia, que el trámite
se puede hacer de forma virtual. Si usted cumple los requisitos, llena el formulario, tiene su comprobante de la póliza de riesgos de trabajo, tiene su comprobante de la caja del Seguro Social o su última declaración de renta, lo envía al correo que está indicada en la página del MEIC y le dan trámite a su solicitud. Como gestión, es una gestión bastante sencilla, siempre y cuando ustedes cumplan con los requisitos que he indicado anteriormente. Inscribirse como pyme tiene diferentes beneficios. Entre los que encontramos son los siguientes. Se puede acceder a diferentes posibilidades de financiamiento a través del sistema de banca para el desarrollo, que usualmente da una cierta cantidad de fondos a los diferentes bancos del sistema financiero nacional para que apoyen a las pymes. Por eso inclusive lo puedo indicar a nivel de BAC Credomatic, que ellos tienen una sección específicamente que se dedica no solo a la parte de desarrollo como temas de capacitación como el día de hoy, sino que tienen una unidad o un área que se dedica a las necesidades de financiamiento de pyme y a buscar iniciativas que contribuyan al desarrollo de estos negocios. ¿Qué más beneficios tienen? Bueno, que igualmente pueden adquirir financiamientos de los programas de FODEPYME, acceso a los servicios de capacitación del Instituto Nacional de Aprendizaje, que es una de las instituciones que más programas de capacitación formal a nivel de pyme tiene y además que se caracterizan por el nivel de calidad. Entonces, siendo pyme, pueden acceder a este tipo de capacitaciones. Acceder a fondos también de lo que se llama el proyecto de pequeños y medianos emprendedores, participar en procesos de contratación administrativa. Y esto es sumamente importante para aquellos que han tenido la oportunidad de participar en carteles de licitación. Usualmente se trabaja algunas partes por puntaje y se indica dentro de las condiciones que si la empresa o la persona que está participando es un pequeño o mediano emprendedor, se asignan puntos adicionales. Y si me preguntan, bueno, ¿por qué? Bueno, porque en realidad se busca motivar o incentivar este tipo de actividades económicas y de alguna manera se da una ventaja sobre compañías ya consolidadas para que tengan acceso y sigan desarrollando su actividad. Y finalmente, acceso a programas de apoyo internacional para pyme que desarrolla Procomer, que también son programas bastante especializados y aquí la ventaja con Procomer es que son programas a nivel internacional. ¿Qué otros puntos debemos de considerar en el proceso que hemos visto hasta ahora, que ha estado enfocado en la parte legal y en la parte formal a nivel del Ministerio de Economía, Industria y Comercio? Bueno, que el responsable de la pyme ante el MEIC debe de actualizar los datos anualmente. Esto es sumamente importante porque de repente se convierta en un obstáculo en el sentido de que puede recibir alguna notificación de que puede perder sus beneficios como pyme si no tiene la información actualizada. Importante aquí también, como les decía, de otros puntos a considerar es que el MEIC un mes antes del vencimiento del permiso como tal estará comunicando al responsable que está por vencerse su condición como pyme. Como les indicaba anteriormente, el trámite puede realizarse de forma virtual en la página pyme.go.cr o bien pueden hacerlo, si así lo prefieren, de forma presencial. El MEIC cuenta en el país con cerca de 25 oficinas que pueden realizar este trámite. Sin embargo,
abogo en tiempos de crisis y con todo el proceso que hemos tenido con esta pandemia, que procuren aprovechar y hacer el trámite de forma virtual. El tiempo que se va a tardar va a ser exactamente el mismo, sin embargo, la responsabilidad de protegernos y evitar visitar oficinas para hacer este tipo de gestiones que están disponibles en línea, creo que realmente vale la pena hacerlo de esta manera. Pasamos ahora a la sección de trámites ante la administración tributaria. ¿Qué trámites debo de yo realizar? Y aquí es muy importante que estos trámites de los cuales les voy a hablar aplican para cualquier tipo de negocios. Lo estamos viendo acá porque estamos viendo el proceso de una forma integral, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del Ministerio de Economía, Industria y Comercio y desde el punto de vista de la administración tributaria. ¿Qué pasa o qué debo hacer para yo estar en regla como pyme ante la administración tributaria? Lo primero que debo de hacer es inscribirme como contribuyente. Si yo inicié o tengo mi negocio como persona física, bueno, debo de inscribirme bajo la categoría de contribuyente, persona física u obligado tributario. Si es una persona jurídica, bueno, entonces va a haber un representante legal que va a aparecer como contribuyente. ¿Cómo hago esto? Ingreso a la plataforma de la Administración Tributaria Virtual o ATV, creo mi usuario, que mi usuario lo voy a crear con mi número de identificación y una clave, se me va a asignar lo que se llama una tarjeta inteligente virtual, que es una especie de token que me va a pedir cada vez que yo ingrese al sistema. ¿Qué debo hacer una vez que yo tengo mi usuario? Y aquí estoy partiendo del hecho de que estamos iniciando el proceso de cero. Vamos a ir a la sección que se llama Registro Único Tributario o que se conoce como el formulario D140. ¿Qué debo de ingresar en ese formulario? Bueno, la identificación del contribuyente, el domicilio fiscal, los datos de contacto, la actividad económica. Recuerdan que anteriormente cuando hablábamos de los requisitos para aplicar para PYME, hablábamos de una actividad económica de acuerdo al Sistema Internacional de Actividades Económicas. Bueno, ese debe de conciliarme con el que voy a incluir en la plataforma de la administración tributaria. Los datos o el domicilio del negocio, los datos del representante legal y la sección de obligaciones en el registro único tributario, eso de forma automática, de acuerdo a todos los datos que ingresamos anteriormente, la administración tributaria lo va a indicar. ¿Qué va a pasar con estos datos y cuáles serán mis obligaciones dependiendo de la actividad económica? Bueno, voy a tener la obligación del impuesto al valor agregado, voy a tener la obligación del impuesto sobre la renta. Si la actividad en la que me inscribí son arrendamientos o alquileres, bueno, dependiendo de ciertas características, voy a estar inscrito con la obligación de rentas de capital mobiliario o bien rentas de capital inmobiliario. Fiscalmente o tributariamente, también las pymes tienen ciertos beneficios. Recordemos que a nivel de impuestos, hace 2 años y medio se dio la primera gran reforma en los últimos 30 años en nuestro país, con la promulgación de la ley 9635 o fortalecimiento a las finanzas públicas. En esta ley se dispusieron de ciertos beneficios para las pequeñas y medianas empresas. Uno de ellos, y quizás es uno de los más importantes, es que en el primer año de operaciones de la pyme van o están exentas de pagar impuesto sobre la renta. Entonces, tal vez para ubicarnos en tiempo, si la pyme
inició operaciones en enero de 2021, en todo el periodo fiscal 2021, que va del 1 de enero 2021 al 31 de diciembre de 2021, la tasa impositiva a nivel del impuesto sobre la renta sería 0%. ¿Por qué? Porque es un beneficio que estableció la Ley 9635. En el segundo año, dígase 2022, tiene un descuento de la tasa de un 75%. ¿Qué significa eso en números? La tasa general del impuesto sobre la renta es 30%. Si me descuentan un 75%, pues hago 30% por 75%. Lo que voy a tributar en mi segundo año como pyme sería una tasa del 7.5%. Tercer año, 2023. Mi descuento es 50% sobre la tasa vigente. Hagamos el mismo ejercicio. 50% por la tasa general de impuestos sobre la renta, que es 30%, tendría que pagar un 15%. Cuarto año, 2024. Mi descuento es del 25%. 25% por 30%, la tasa a pagar será un 22.5%. Entonces vean que con solo ese beneficio a nivel de tasa, los primeros años, que son los más difíciles para consolidar una actividad económica, pues estaría recibiendo este beneficio que es tan importante. Considerar también sumamente importante que para obtener ese beneficio a nivel de la administración tributaria se debe necesariamente cumplir la formalidad de estar inscrito en el MEIC como pyme. Y adicionalmente, en el formulario que les indicaba del registro único tributario, se debe de indicar a la administración tributaria y llevar el comprobante de que se está inscrito en el MEIC como pequeña o mediana empresa, porque si no lo indicamos, no me van a dar opción de tener estos beneficios a nivel de la tasa que les indiqué anteriormente. Otro beneficio de las pequeñas y medianas empresas, si se hace a través de una persona jurídica, es que están exentas del pago del impuesto a las sociedades, que se paga los febreros entre febrero y marzo de cada año. Entonces, las pequeñas y medianas empresas están exentas del pago de este impuesto. A nivel del impuesto al valor agregado, si usted es una pyme y requiere alquilar un local para desarrollar su actividad económica y el costo de este local no excede 1.5 salario base, que en este momento ese monto son 463.300 colones, puede pedir al dueño del local que no le cobre el IVA. Pero para solicitar esto, igual debe de hacer una solicitud a través de la plataforma conocida como Exonet, indicando: mire, señores, mi negocio Los Tres Patitos es una pyme inscrita en el MEIC con el código 123, necesito exonerar el local que yo voy a utilizar para desarrollar mi actividad económica. Con eso les dan un documento o una autorización que es el que tiene que utilizar el dueño del local para hacer la respectiva facturación. Y de esta forma, pues también es un costo que ustedes se están evitando o se están ahorrando, de forma tal de que también sea mucho más eficiente el uso de los flujos de efectivo. Y como les indicaba, este trámite se hace a través de Exonet. Como todo, a la hora de inscribirnos como contribuyentes, también tenemos obligaciones. ¿Qué obligaciones formales tenemos como contribuyentes? Bueno, debemos de llevar los libros contables, debemos de tener
toda la documentación que soporte las transacciones, tanto de venta como de compras. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer una declaración del impuesto al valor agregado y mis soportes salen de la facturación que yo haga, así como de las compras de bienes y servicios que yo también haga. Otra obligación derivada de la anterior, emitir facturas electrónicas. Presentar las declaraciones en tiempo y en forma. Como les indicaba anteriormente, ¿qué declaraciones de forma general tenemos? La del impuesto al valor agregado y la del impuesto sobre la renta. Dependiendo de la actividad económica, pues tendrán que presentar la de renta de capital, sea mobiliario o rentas de capital inmobiliario. Así como también la declaración de retenciones en la fuente, porque si tenemos colaboradores, hacemos la retención del impuesto sobre la renta. Por darles un ejemplo, hay diferentes tipos de retenciones, pero ese es el más conocido o más común en este tipo de empresas. Comunicar a la administración tributaria cambio de domicilio fiscal. ¿Cómo y dónde hago yo eso? Si la empresa cambió su domicilio fiscal o el lugar donde yo desarrollo la actividad económica, la moví de Heredia a Alajuela, en la misma plataforma de la ATV, en el formulario Registro Único Tributario, hay una sección que se llama domicilio fiscal. Ahí procedo con el cambio. ¿Y por qué es importante tener actualizada la información de domicilio fiscal? Aunque hemos ido evolucionando y para tema de notificaciones se ha estado utilizando el medio de correo electrónico, si van a presentar una notificación de forma física y llegan al lugar que estaba establecido como domicilio fiscal y no está el negocio ahí o no está la persona que desarrolla la actividad económica, entonces ahí entramos en un problema, porque definitivamente parte de nuestras obligaciones es tener esa información al día. Y como les digo, si se va a seguir un proceso de auditoría fiscal o de fiscalización y no tienen a quién notificar, bueno, ya ahí tenemos un problema adicional sujeto a multas y sanciones por no actualizar la información, y realmente es un proceso bastante sencillo. Otras consideraciones en el ABC legal de las pymes. Si las pymes se van a dedicar a producción de cosméticos, medicamentos, productos naturales, como son productos delicados y pueden tener algún impacto en la salud de los consumidores, deben de contar con el registro sanitario ante el Ministerio de Salud. Sin eso, estaríamos en problemas. Si es exportador, debe de inscribirse en Procomer, igual indicarlo en la administración tributaria. Y muy importante, si se va a construir un local, un centro comercial, etcétera, se debe de contar con los permisos municipales o la autorización del SETENA. Me preguntaban el otro día, pero si yo voy a desarrollar mi actividad en un centro comercial que ya está establecido, etcétera, etcétera, bueno, en ese caso ya no hay permiso ante SETENA que yo deba de gestionar. El dueño del centro comercial o el local debió de haber hecho eso cuando construyó el local. Lo que sí es cierto es que para funcionar sí debo de contar con mi patente municipal, y esta se cancela todos los años y de acuerdo a la municipalidad pues se establecen las tarifas. Recordemos que las municipalidades tienen cierta autonomía a la hora de definir los temas de recaudación de impuestos. Entonces, esto es un proceso que es específico de cada municipalidad a la hora de establecer el monto correspondiente.
Con esto abarcamos todos los puntos que deben de considerar ustedes a la hora de crear su pyme, sea desde el punto de vista legal, a nivel del Ministerio de Economía y Comercio y a nivel de la Administración Tributaria. Importante, y no lo mencioné anteriormente, cuando se trata de pequeñas o medianas empresas dedicadas a actividades agropecuarias, estas se deben de inscribir en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, no en el MEI. Y la categorización que utiliza el MAC en ese sentido no se denomina PYME, sino que se denomina PIMPA, Pequeña y Mediana Empresa Agropecuaria. Hago esta aclaración porque en nuestro país parte de la gran fuerza laboral y de la actividad económica que se desarrolla, por lo menos históricamente y culturalmente a nivel de pyme, de hecho son actividades agropecuarias. De mi parte, esta sería la capacitación del día de hoy. Espero que haya sido de mucho provecho y utilidad para todos ustedes. Y si tienen alguna duda o consulta, con muchísimo gusto puedo atenderlas en este momento.